Mi madrastra me dijo algo a los 11 años que me marcó para siempre, pero la reacción de mi madre cambió todo. Hay recuerdos que no se borran, no importa cuántos años pasen, cuántas cosas vivas después, siguen ahí intactos como si el tiempo se hubiera detenido justo en ese momento. Este es uno de esos recuerdos. Cuando era chico, mi familia nunca fue perfecta, pero yo pensaba que eso era normal. Mi padre se había vuelto a casar y llevaba alrededor de 5 años con mi madrastra. Desde afuera parecíamos una familia común, pero dentro de la casa siempre había una tensión difícil de explicar. No había gritos constantes ni peleas escandalosas, pero sí silencios largos, miradas incómodas y una sensación permanente de estar sobrando. Yo tenía 11 años y aunque era solo un niño, ya sentía que algo no encajaba del todo. Hasta que llegó ese día, una tarde, mi madrastra me dijo que fuéramos a tomar un helado. Mi papá estaba trabajando, así que no me pareció raro. Incluso me ilusioné un poco. Pensé que tal vez quería acercarse más a mí, que era una buena señal. Entramos a la heladería, me compró un cono y nos sentamos en una mesa adentro. Yo estaba distraído, concentrado en no mancharme, disfrutando algo tan simple como comer un helado. Pero de un momento a otro, ella cambió. Dejó de sonreír, dejó de mirar alrededor y me clavó los ojos de una forma que nunca había visto antes. Quiero hablar contigo, me dijo. Sentí un nudo en el estómago, sin levantar la voz, con tono seco. Comenzó a decir que había estado pensando mucho en la situación familiar y que creía que lo mejor era que yo me fuera a vivir con mi mamá a tiempo completo. Yo no entendía nada, me quedé callado. Entonces empezó a decir cosas que ningún chico de 11 años debería escuchar jamás. Me dijo que nadie en esa casa me quería, ni siquiera mi propio padre. Dijo que yo era un error, que solo estaba ahí para gastar dinero, que no servía para nada, que no podía hacer nada solo, y que siempre hacía que mi papá tuviera que rescatarme. Cada palabra se me clavaba como una aguja, y cuando pensé que no podía ser peor, dijo: estás arruinando el amor entre tu padre y yo. Yo no lloré en ese momento. Me quedé completamente quieto, tratando de entender si lo que estaba escuchando era real. Parte de mí empezó a creer que tal vez tenía razón, que tal vez yo era el problema. Después de decir todo eso, se levantó y me dijo que iba al baño. Yo me quedé solo en la mesa. Pasaron los minutos. Y ahí fue cuando no aguanté más. Sentí que todo se me venía encima. El pecho me empezó a doler, la garganta se me cerró y empecé a llorar. Fue imposible evitarlo. Lloré en silencio primero, después cada vez más fuerte. Un empleado de la heladería se dio cuenta. Se acercó despacio, se agachó a mi lado y me preguntó si estaba bien. No le supe responder, solo negué con la cabeza. Entonces hizo algo que nunca voy a olvidar. Me dio un abrazo, no me interrogó, no me juzgó, no me apuró, simplemente se quedó ahí conmigo, preguntándome si necesitaba que llamara a alguien. Ese gesto tan simple fue lo único que me hizo sentir un poco seguro en ese momento. Un rato después, mi madrastra volvió del baño, me vio con los ojos rojos, el empleado a mi lado, y no dijo absolutamente nada. Pagó, me dijo que nos íbamos y salimos del lugar como si nada hubiera pasado. El viaje de regreso fue en silencio. Esa noche no dormí bien. Al día siguiente fui a ver a mi mamá. En menos de un minuto supo que algo no estaba bien. Me preguntó qué me pasaba, si estaba enfermo, si había ocurrido algo en la escuela. Yo le dije que nada, pero ella volvió a preguntar. Me miraba con una mezcla de preocupación y paciencia, como solo una madre sabe hacerlo, hasta que ya no aguanté más. Entonces le conté todo, palabra por palabra, insulto por insulto, cada frase que me había dicho mi madrastra en la heladería. Cuando terminé, el silencio fue pesado. Mi mamá es una mujer tranquila, siempre lo fue. No es violenta, no es conflictiva. Incluso hoy me costaría imaginarla levantando la voz. Pero en ese momento algo cambió, apretó los labios, respiró hondo y me dijo: quédate aquí, hijo. Su mirada no era de enojo, era de pura determinación. Fue a buscar a mi madrastra. Lo que pasó después fue la reacción de una madre que ve a alguien destrozar emocionalmente a su hijo. Todo ese enojo, toda la impotencia y todo el dolor que yo no había podido expresar
salieron de golpe. Mi mamá me defendió como nadie nunca lo había hecho. El resultado fue grave. Mi madrastra terminó en el hospital con la cuenca del ojo fracturada y la nariz rota. Mi mamá terminó con un cargo por agresión. Después vinieron las consecuencias, las explicaciones, las discusiones familiares. Nada volvió a ser igual. El tiempo pasó, pero hay dos cosas que jamás se borraron de mi memoria. Nunca olvidé las palabras que mi madrastra me dijo ese día. Todavía hoy recuerdo exactamente cómo sonaron y lo pequeño que me hicieron sentir, pero tampoco olvidé algo mucho más importante. Nunca olvidé cómo mi mamá se puso de pie por mí, cómo dejó claro que nadie tiene derecho a destruir a un niño con palabras, cómo me demostró con hechos que yo sí importaba, que yo sí era amado. Ese día aprendí algo que me acompañó toda la vida. Las palabras pueden marcarte para siempre, pero el amor verdadero también. Después de ese día, empecé a sentir que estorbaba. Después de lo que pasó en la heladería, algo dentro de mí se rompió. No fue inmediato, no fue un llanto constante ni un ataque de pánico. Fue algo más silencioso. Esa noche dormí en la cama de mi madre. Ella no me preguntó si quería hacerlo, simplemente me dijo ven, y me abrazó como si yo fuera mucho más pequeño de lo que era. Cada vez que me movía, ella apretaba más fuerte, como si tuviera miedo de que alguien volviera a llevarme lejos. Yo no entendía del todo lo que había pasado, pero entendía cómo me había hecho sentir. Me sentía sobrante, como si ocupase un lugar que no era mío. Al día siguiente fui a la escuela, caminé las mismas cuadras, entré al mismo salón, me senté en el mismo banco, pero todo se sentía distinto. No hablaba, no levantaba la mano, no miraba a nadie a los ojos. Las palabras de mi madrastra se repetían en mi cabeza como un eco. Eres un estorbo, nadie te quiere aquí, lo arruinas todo. Cuando regresé a casa, vi el auto de mi padre en la entrada y mi estómago se cerró. Sabía que algo iba a pasar. Entré en silencio. Él estaba sentado en la mesa del comedor, con los brazos apoyados, mirando fijamente un punto vacío. Mi madre estaba de pie, rígida como si se estuviera conteniendo. Vi a tu cuarto, me dijo ella con suavidad. Pero antes de que pudiera moverme, mi padre habló. ¿Es verdad lo que dices que ella te dijo? Lo miré. Quise decir que sí. Quise decir que me había dolido. Quise decir que tenía miedo. Pero solo asentí. Él suspiró. Suspiró largo y pesado. Ella está pasando por un momento difícil, dijo. No quiso decirlo así. Ahí sentí algo nuevo. No fue tristeza, fue decepción. Esa noche escuché la discusión más fuerte que recuerdo. Gritos, reproches, puertas cerrándose. Mi nombre aparecía una y otra vez, como si yo fuera un problema que necesitaban resolver. Es un niño, gritó mi madre, y es tu hijo. No entiendes la presión que ella tiene, respondió mi padre. Yo estaba sentado en el piso de mi cuarto, con la espalda contra la puerta, tapándome los oídos. Los días siguientes fueron peores. Mi madrastra dejó de hablarme por completo. Pasaba frente a mí como si fuera invisible, pero su silencio era más cruel que sus palabras, porque ahora yo dudaba de todo, de mi lugar, de mi valor, de si merecía estar ahí. Una tarde volví de la escuela y vi una maleta en la sala. Era una maleta grande y negra. Estaba abierta. ¿Quién se va? Pregunté con la voz temblorosa. Mi madre se arrodilló frente a mí. Me tomó la cara con ambas manos y me dijo algo que nunca olvidé. Nadie que te haga daño se queda en tu vida. Nadie. Pero yo todavía no sabía que mi madrastra no pensaba irse sin dejar una última herida, y lo que estaba por hacer iba a marcar el final de todo. Pensé que, al ver la maleta, todo había terminado. Pensé que el silencio sería el final. Me equivoqué. 2 días después, mi padre me llamó a su habitación. Cerró la puerta detrás de mí. Ahí se sentó en la cama, sin mirarme directamente. Tu madrastra dice que tú exageraste, dijo. Dice que inventaste cosas. Sentí que me quedaba sin aire. ¿Tú le crees? Pregunté en voz baja. Él tardó demasiado en responder. No lo sé, dijo finalmente. Ese no lo sé dolió más que cualquier insulto. Esa noche mi madre explotó,
pero no con gritos, no con golpes, con una calma que daba miedo. Si no eres capaz de defender a tu hijo, le dijo, entonces yo sí lo seré. Al día siguiente, mi madrastra volvió a la casa para hablar. Yo estaba sentado en el sillón, quieto, sin moverme. Ella me miró como si yo no estuviera ahí. Los niños mienten, dijo. Siempre buscan atención. Fue entonces cuando mi madre se levantó lentamente. No vuelvas a decir su nombre, le dijo. Nunca más. El silencio que siguió fue absoluto. Esa misma tarde, mi madre empezó a guardar ropa en bolsas. No discutió más, no pidió permiso. Solo tomó una decisión. Nos fuimos. No llevé juguetes, no llevé recuerdos. Solo llevé algo más importante, la certeza de que alguien me había elegido. Con el tiempo mi padre dejó de llamar. Mi madrastra desapareció de mi vida. Pero las palabras, esas tardaron años en irse. Durante mucho tiempo dudé de mí mismo. Dudé si merecía amor. Inclusive dudé si valía algo como persona. Hasta que un día entendí algo siendo adulto. Las palabras de alguien cruel pueden marcarte. Pero el acto de alguien que te defiende puede salvarte. También comprendí que puede que no elijas la familia en la que naces. Pero cuando alguien te protege sin condiciones, eso también es familia. ¡Hey! Gracias por llegar hasta aquí. No olvides suscribirte para enterarte de más historias como esta.